Entonces, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Hoy es 7 de abril del 2021. Esta es la sesión en línea de la semana. Esta sesión va a ser de refuerzo a las evidencias del área técnica que ya hemos explicado las 2 semanas anteriores. Listo, entonces vamos a hacer el refuerzo de la evidencia 2 y de la evidencia 4, ya que la evidencia 1 es el cuestionario y la evidencia 3 es el foro, que creo que ustedes ya saben cómo es la mecánica de estas evidencias y pues no tienen problema para presentarlas. ¿Listo? Entonces voy a compartirles mi pantalla. Listo. Por favor, ¿me confirma alguien si ya pueden ver mi pantalla? Sí, señora. Listo, gracias. Entonces empezamos con la presentación. Entonces, esta es la fase 3 diseño. Vamos a hacer el refuerzo de las evidencias 2 y 4 del área técnica, que son las que pues son un poquito más complejas. La agenda de nuestra sesión es la siguiente. Vamos a hacer el refuerzo de las evidencias del área técnica. Voy a dar algunas recomendaciones en base a lo que he calificado hasta ahora de la evidencia 2, las conclusiones y el espacio para las dudas e inquietudes. Entonces, estamos en la actividad de proyecto 4 que se titula Determinar la estructura lógica del sistema de información. Y está relacionada a la actividad de aprendizaje 5, diseñar el modelo relacional de la base de datos y las interfaces gráficas de usuario que incluya el modelo contractual para su adquisición de acuerdo con unos términos de referencia. Entonces, esta actividad de aprendizaje 5 tiene 4 evidencias del área técnica relacionadas, que es el cuestionario técnico AP4. La evidencia 2 es elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar, que fue la que tenían que desarrollar hasta el lunes. Estamos en la ejecución del foro cómo diseñar prototipos y modelos de bases de datos. Y por último tenemos la elaboración de términos de referencia. Estos son los 3 resultados de aprendizaje que vamos a estar evaluando con esas 4 evidencias. El material de formación que deben consultar es el objeto de aprendizaje, interfaz gráfica de usuario, patrones de diseño, conversión de mera modelo relacional, diseño de mecanismos de seguridad y control, el PDF de términos de referencia para contratos de desarrollo de software y los laboratorios. Recuerden, el diseño de interfaces y el de modelo relacional de la base de datos. Con la evaluación de las evidencias que he calificado hasta ahora, de la evidencia 2 del modelo relacional, ahí puedo evidenciar quienes han revisado al menos los videotutoriales del laboratorio y quienes no. Listo, porque ahí hay específicamente lo que se debe hacer para esa evidencia. Entonces recuerden por favor ver los dos, estos son los pantallazos de donde se encuentran los laboratorios, donde se encuentran los videotutoriales para que por favor los revisen. En este del modelo relacional de la base de datos, en el ejercicio modelo relación consultorio médico, ese es un ejemplo completico que lo pueden tomar como base para que ustedes hagan su evidencia. Listo, allí está la herramienta de Designer que pueden utilizar para hacer la evidencia y colocar el pantallazo del modelo relacional que les resulta al hacer el ejercicio. Listo, la evidencia 2, perdón, es la elaboración del prototipo del sistema de información a desarrollar. ¿Qué es lo que nos requiere la evidencia? Dice, con base en las técnicas aprendidas, en los objetos de aprendizaje conversión de mera modelo relacional, el aprendiz deberá entregar la lista de las tablas, campos, llaves primarias y llaves foráneas de la base de datos del sistema de información a desarrollar. Y teniendo en cuenta las técnicas presentadas en el material de estudio objetos de aprendizaje e interfaz gráfica de usuario, el aprendiz deberá elaborar las interfaces gráficas del sistema de información que se encuentra desarrollando. Entonces, esos son los 2 puntos de la evidencia. El primero, entonces, requiere que diligenciamos esta tabla que está aquí. Dice, a partir del modelo, entidad relación de la actividad de proyecto 3 y las técnicas revisadas en los recursos de la actividad de proyecto 3, el aprendiz deberá elaborar el modelo relacional, es decir, las tablas, campos, llaves primarias, llaves foráneas del sistema de información a desarrollar. Entonces aquí está el formato
¿cierto? Donde está la tabla, nombre de la tabla, el nombre, el número, el nombre del campo, el tipo, la longitud y el tipo de llave. Para diligenciar esta tabla, como ya les he dicho anteriormente, deben hacer y aplicar la técnica que se explica en el material del curso. Hay algunos que me han enviado la tabla así diligenciada y esa no es la idea, ¿sí? Porque no sé de dónde sacan los datos, no sé de dónde salió la llave foránea, ¿sí? Para poder hacer diligenciar esa tabla se debe hacer el esquema relacional, el modelo relacional y después ya mirar, ya, y acá salen las llaves foráneas. De la de relaciones entre las tablas es que sabemos cuáles son las llaves foráneas. Creo que ese es uno de los puntos en los que más han tenido de pronto dificultad. 2 es la elaboración de las interfaces. Con base en los casos de uso que se levantaron en la actividad de proyecto, el aprendiz deberá crear las interfaces de usuario para cada uno de ellos. Las interfaces las podrá hacer el aprendiz en cualquiera de las herramientas revisadas. Después de diseñadas, deberá exportarlas a un formato de imagen PNG o JPG. Con ese último archivo, el aprendiz deberá diligenciar un documento de procesador de texto con la siguiente estructura. Entonces ahí está el nombre del caso de uso y ahí abajo colocan la imagen de la interfaz diseñada. Bueno, esta digamos que es el punto el menos difícil. Les ha ido bien, pero es bueno que me describan el caso de uso, ¿sí? No que pongan ahí de una vez la imagen. Háganme una pequeña descripción al menos del caso de uso que están representando allí a través de la interfaz. Los productos entregables, entonces es la hoja electrónica con el modelo relacional, pero recuerden que también deben enviar los pantallazos de cómo fue que han logrado hasta el momento, cómo han logrado esa información de diligenciar el formato, ¿cierto? Yo debo mirar ese proceso. En el documento del material del curso sabemos que hay un proceso, una técnica a aplicar, que es primero coger el MER, convertirlo en esquema relacional y después en modelo relacional. Entonces hay algunos que no han hecho ese proceso completo, hay unos que han pasado directamente del MER al modelo relacional y les ha quedado bien. Hay otros que sí han hecho el proceso completo de pasar del MER a esquema relacional y luego al modelo relacional y también les queda muy bien. Entonces traten de aplicar la técnica para que ustedes empiecen a practicarla y a memorizarla. Y por último, el documento en procesador de texto con las interfaces gráficas en formato PNG o JP. Entonces, como ya hemos visto anteriormente, para hacer la transformación del MER a modelo relacional, debemos hacer como 3 pasos, ¿cierto? Primero tenemos el modelo conceptual, que fue el modelo de entidad-relación que cada uno de ustedes hicieron para su proyecto. Después hicimos el modelo lógico, que es este modelo relacional, que permite llevar el MER a la expresión lógica que incluye relaciones lógicas entre los datos. Esto es lo que estamos aprendiendo a hacer a través de DB Designer. Y por último vamos al modelo físico, ¿sí? Que ya es llevar estas tablas a un gestor de base de datos. Entonces acá volvemos a explicar las técnicas que se utilizan o las reglas generales para la transformación de MER a modelo relacional. Entonces cogemos cada una de las entidades del modelo entidad-relación, las volvemos tablas, ¿cierto? Y los atributos se vuelven columnas, como ya explicaba anteriormente. Los identificadores principales pasan a ser claves primarias o llaves primarias y los identificadores candidatos pasan a ser claves candidatas o llaves foráneas. ¿Listo? Y recuerden que acá se explica lo que es más o menos la plantilla de lo que es un esquema relacional, que es el nombre de la tabla, identificador, atributo 1, atributo 2 y llave candidata. Entonces vamos a verlo a través del ejemplo, donde algunos lo hicieron de esta manera y me pareció excelente, porque hicieron igualmente así el cuadrito, donde pusieron el MER, donde pusieron el esquema relacional y después pusieron el modelo relacional de cada tabla. Punto importante que veo que la mayoría que enviaron como de afán no aplicaron lo que es este estándar. Recuerdan que yo les recalqué muchas veces que hay un estándar para etiquetar las tablas, para etiquetar los campos, ¿cierto? Las columnas.
Entonces, algunos no lo han aplicado, algunos de los que he calificado no aplicaron esto y lo he repetido varias veces, en cada sesión lo he repetido. Igualmente en el material del curso está que se debe aplicar esta estandarización para etiquetar las tablas. Entonces, pues ahí es donde evidencio que no vieron las sesiones en línea y que tampoco leyeron el material de formación, pues porque está muy claro acá que se debe hacer de esta manera, ¿cierto? Entonces, para pasar a esquema relacional, se escribe TBL, aprendiz, que es el nombre de la tabla, y empezamos a desglosar cada uno de los atributos, ¿cierto? Poniendo como, por ejemplo, aquí APR, las primeras 3 letras del nombre de la tabla, APR cédula, APR nombre, APR apellido, APR teléfono y APR email. Y como APR cédula es la llave primaria o la identificación, ¿cierto? Primaria de esa tabla, se debe subrayar o poner de otro color, como quiera. Y cuando la pasamos ya a modelo relacional, entonces hacemos el cuadrito, ponemos el nombre de la tabla, otra vez TBL aprendiz, y de allí para abajo empezamos a desglosar todos los atributos que tenía en el modelo entidad relación, ¿cierto? APR cédula, nombre, apellido, teléfono e email. Listo, así de esta forma. He visto que algunos han enviado estas tablas, pero ponen cédula, nombre, apellido, teléfono, email, sin la etiqueta de la tabla a la que pertenece. Y esto es muy importante. Listo, muy importante. E igualmente deben identificar lo que es la llave primaria. Cuando ustedes crean tablas y no les ponen llaves primarias, al relacionarlas pone conflicto porque no identifica una llave primaria, entonces no me permite generar una relación con otra tabla. Entonces la tabla se llama TBL aprendiz y la llave primaria se identifica porque el nombre puede estar subrayado, tener al frente el estereotipo PK o una llave en color amarillo para pues identificar la llave primaria. Listo, acá dice para garantizar unicidad de estilo se debe recordar que debe tener una estandarización para nombrar las tablas y los atributos. ¿Sí? Pilas con esto, que hay algunos que me enviaron la evidencia y esto no lo aplicaron. Por ejemplo, para este caso la entidad aprendiz se convierte en la tabla aprendiz y es llamada como TBL aprendiz. El estilo de nombrado es iniciar con las 3 primeras letras, TBL para indicar que es tabla, seguido del nombre de la entidad e iniciando con la primera letra en mayúscula. Para el atributo apellido, en el modelo relacional se convierte en APR apellido, indicando APR que viene de la tabla aprendiz, y seguido el nombre del atributo, cada uno iniciando con mayúscula la primera letra. Pilas que también estoy revisando eso, que inicie con mayúscula. Listo, inicia con mayúscula. O sea, el estándar es muy específico. Entonces, aplíquenlo, por favor. Ahora para la transformación de las relaciones. Cuando es muchos a muchos, ya hemos dicho que se crea una nueva tabla, ¿cierto? Ya sabemos que está el modelo entidad-relación, ya sabemos cómo pasar a esquema relacional, ¿cierto? Donde tengo que aprender a etiquetar las tablas y sus atributos, ¿cierto? Sabemos que la llave primaria va subrayada o va pintadita de otro color. Y de la relación muchos a muchos, ¿cierto? Al hacer yo las 2 tablas, me va a surgir una nueva tabla. Eso aplica para todos los muchos a muchos y esta tabla va a estar compuesta por las 2 llaves primarias de las tablas relacionadas, como podemos ver acá en el ejemplo. Muchos aprendices se pueden matricular en diferentes cursos complementarios. Entonces, surge la tabla TBL REL, que es relación aprendiz curso complementario. Y allí, ¿cierto? Relaciono las 2 llaves primarias de las 2 tablas, como es TBL curso com, curcom código y TBL aprendiz APR cédula. Entonces, ahí están las 2 llaves primarias que pasan a ser llaves foráneas en la nueva tabla. Algo que deben hacer es cuando diligencien el formato, ¿cierto? Ustedes ya tienen todas las tablas identificadas porque estaban como entidades en el modelo entidad-relación. Y en el caso de que surja esa nueva tabla, deben igualmente relacionarla en el formato. ¿Listo? Deben ponerla como, bueno, es una tabla nueva, entonces allí la diligencian en el formato y ponen allí las 2
estos dos atributos, ¿cierto? Que surgen de estas dos tablas y los ponen allí los dos como llaves foráneas. Listo, deben también escribir en el formato esa tabla nueva. Esa es para la relación muchos a muchos. Para la relación uno a uno, entonces tenemos el monotipio de relación, pasamos a esquema relacional, ¿cierto? Etiquetando las tablas nuevamente, graficamos las dos tablas con sus respectivos atributos, identificando cada una su llave primaria con la llavecita, ¿cierto? Y pasamos la llave primaria de una tabla a la llave como llave foránea de la otra tabla. Acá nos dice que la llave primaria de una tabla a la otra tabla que participa en la relación se envía a la llave primaria que se considere sea más relevante para enviar a la otra tabla. Entonces ustedes hacen el análisis y dicen cuál es la más relevante que debe pasar a la otra tabla. En este caso pasa lo que es el con código de la tabla contrato. Entonces, aquí se especifica TBL contrato, donde se indica que es de la tabla contrato con código la que pasa como llave foránea a la tabla acta de inicio. ¿Listo? Es muy específica también la etiqueta aquí, que se debe especificar que es de la tabla contrato. La llave primaria con código que pasa a esta tabla acta de inicio como llave foránea, ¿cierto? Como en lo que han fallado al diligenciar el formato es que no me ponen las llaves foráneas. Entonces, ustedes habiendo ya hecho este esquema relacional, después el modelo relacional, acá ya sé que pasa como llave foránea. Entonces, cuando diligencia ya el formato, voy a decir, este quedó como llave foránea en esta tabla acta de inicio, entonces lo pongo allí, la diligencio allí en el formato y la pongo allí como llave foránea. ¿Listo? Que es en lo que han fallado, porque diligencian la tabla bien, hacen bien las tablas, etiquetan bien las tablas, los campos y todo esto, pero cuando voy a buscar las llaves foráneas, ninguno me ha indicado llaves foráneas, solamente me indican llaves primarias. Y recuerden que también es importante las llaves foráneas. Entonces, aquí es donde las identifican, haciendo ya el esquema, es donde ustedes ya pueden identificar las llaves foráneas. Listo, y la relación uno a muchos, ¿cierto? Tenemos el modelo relacional que ustedes ya tienen, vuelven y hacen el esquema relacional, ¿cierto? De cada una de las entidades, entonces pasan a hacer tablas, subrayan la llave primaria, le colocan la rayita o la pintan de otro color y después hacen el diagrama en DB Designer o bueno, en el programita que ustedes quieran. Algunos no usaron ese programita, sino que usaron otro en el que ustedes consideren, busquen, hagan el ejercicio y entonces hacen las dos tablitas. Y acá nos dice igualmente, dice transformación en modelo relacional, notar que la clave de la tabla TBL ambiente es pasada a la tabla TBL programa de formación, la cual tiene su estereotipo como llave foránea. Entonces acá también miramos que de la tabla ambiente, el código es el que pasa a ser llave foránea de la tabla programa de formación. ¿Listo? Entonces debemos, acá la clave es que la tabla que tiene cardinalidad 1 a la tabla que tiene cardinalidad M pasa como llave primaria. Entonces esto es lo que debemos tener en cuenta. Enviar la llave primaria de la tabla que tiene cardinalidad 1 a la tabla que tiene cardinalidad M. Ahí está la clave para detectar la llave foránea, ¿sí? De la tabla programa de formación. Entonces eso es lo que deben tener en cuenta a la hora de hacer la conversión. ¿Listo? Y la identifican acá como llave foránea, como FK. Esto es la forma de hacer las relaciones de muchos a muchos, de uno a uno y de uno a muchos. Ya lo he repetido varias veces. Si tienen alguna pregunta, recuerden escribir en el foro de dudas e inquietudes, ahorita en el espacio de dudas e inquietudes. ¿Listo? Es donde he visto yo que presentan la mayor falla, no es tanto en el diligenciamiento, sino en el etiquetado, que de pronto no lo han hecho, y en detectar la llave foránea. Que es la llave foránea se detecta es cuando hacemos el esquema, o sea, cuando hacemos los dibujitos, cuando pasamos, aunque acá en la explicación teórica ahí también se deduce, porque sabemos que dependiendo de la relación que tengan, asimismo sabemos cuál va a ser la llave foránea. Entonces,
hacer el esquema en el programita y ahí se detecta, diligencian el formato, ¿cierto? En el Excel. Por favor, que sea, acá hay un ejemplo, algunos que lo han hecho excelente, pero como les digo, a veces tienen la fallita de que no ponen las llaves foráneas, sino solamente las llaves primarias. Y las llaves primarias, pues ya sabemos cuáles son, porque en el modelo de entidad-relación, pues están subrayadas. Pero lo que deben aprender a hacer es mirar cuándo pasa la llave foránea a la otra tabla. ¿Listo? Entonces, este es el ejemplo. Esas son las recomendaciones que de pronto he visto para que de pronto los que no lo han hecho lo hagan, por favor. Y pues puedan mejorar sus evidencias y los que de pronto, algunos que ya les retroalimenté, entonces por favor revisen la retroalimentación que les he hecho de las observaciones de pronto que he notado que les hace falta para que corrijan los que todavía no han sacado 70 puntos. Los que ya sacaron más de 70 puntos no es necesario que lo vuelvan a enviar, pero sí que tengan en cuenta las observaciones. Listo. Y tenemos el paso 2, que es la elaboración de las interfaces. Entonces sabemos que la interfaz gráfica de usuario o Graphic User Interface es el entorno visual de imágenes y objetos mediante el cual una máquina y un usuario interactúan. A mediados de los 70, las GUI comenzaron a sustituir a las interfaces de línea de comando clic, que así fue más o menos cuando yo empecé los sistemas, y esto permitió que la interacción con las computadoras fuera más sencilla e intuitiva, que yo creo que ese es lo que nos atrae ahora nosotros. La tecnología es eso, la hipervisualidad que tenemos, el manejo de videos, el manejo de imágenes, el manejo de GIF, todo eso es lo que nos atrae a nosotros de las computadoras, sobre todo en las redes sociales y los programas que manejamos multimedia últimamente. Para ejemplificar de un modo más simple, veamos la diferencia entre una interfaz de línea de comando y una interfaz gráfica de usuario. Entonces, como les dije yo, cuando inicié yo era todo con clic, ¿cierto? Y ahora vemos todo con esta interfaz GUI. Aunque también ahora se sigue manejando el clic, pero pues yo sé que lo que nos atrae a todos es esa interfaz GUI donde podemos ver todo con imágenes, con video, con sonido y pues con cosas que son atractivas pues a nuestra mente. Dice, una buena GUI no solo es importante para los programas, sistemas operativos y aplicaciones. Se estima que el 68% de los visitantes que abandonan a un sitio web lo hacen debido a que la experiencia de usuario, incluyendo la interfaz, no está optimizada para sus necesidades y expectativas. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta, de que a veces las personas no les gusta entrar a ciertas páginas, es por eso, porque no se sienten cómodos, no hay accesibilidad, no hay usabilidad, la página no es sencilla, no saben dónde encontrar las cosas. Si le da atrás, por allá resulta en otra página, si le da adelante, por allá resulta en otra página, no encuentra lo que está buscando. Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta al momento de realizar una buena interfaz gráfica de usuario. Recordar que no es para nosotros, ¿sí? Que nosotros que estamos diseñando lo podemos ver como, sí, así está bien, pero resulta que no es para nosotros. Estos programas los van a usar otras personas. Entonces, debemos contar también con su opinión. Por ejemplo, algunas buenas GUI se caracterizan por ser sencillas de comprender y usar. Lo que yo les decía, que la persona pueda ir atrás o ir adelante y que se encuentre con lo que espera al ir atrás o adelante, ¿cierto? O cuando le dé clic en algún botón que diga registro. Entonces, si uno le dice un botón registro, pues que encuentre un formulario de registro, no que vaya a encontrar otra cosa. La curva de aprendizaje es acelerada y es fácil recordar su funcionamiento, que los elementos principales sean muy identificables, facilitar y predecir las acciones más comunes del usuario. La información está adecuadamente ordenada mediante menús, iconos, barras, etc. Las operaciones son rápidas, intuitivas y reversibles. La interfaz expresa claramente el estado del sistema o las operaciones y brinda elementos de ayuda. La navegabilidad y la usabilidad son óptimas. También tenemos que mirar la accesibilidad, también tenemos que mirar la coherencia, tenemos que mirar la legitimidad. O sea, hay muchas características que debe tener una buena GUI que vamos a ir aprendiendo. Eso no se aprende tampoco de primerazo. Para hacer una buena GUI, uno debe mirar muchos ejemplos en internet, mirar navegar, o sea, navegar en páginas donde ustedes vean, oiga, sí, me gusta esto, me gusta que al dar clic pasa esto, me gusta que
que esta página está diseñada de esta forma. Entonces, miremos referentes. Uno mirando referentes ya empieza como a tener esas características que los usuarios desean. ¿Qué debemos hacer? Entonces, documentar cada uno de los casos de uso. Estoy siendo flexible en este punto, en el sentido de que, bueno, no me escriban toda esta documentación donde es precondición, poscondición, excepciones y todo esto. Estoy siendo flexible en este punto, pero al menos sí necesito que me describan el caso de uso. ¿Qué es lo que se va a hacer allí? ¿Sí? No me pongan solamente la imagen ahí nomás, porque yo a veces quedo hasta perdida. Por ejemplo, me ponen registro, ni siquiera me dicen si es registro paciente, si es un registro de usuario, si es un registro de qué. ¿Sí? Hay que ser específicos porque los usuarios no son adivinos. Nosotros sabemos como diseñadores, ese a veces es nuestro error. Nosotros como diseñadores sabemos qué registro es el que van a poner ahí, pero el usuario no sabe. Si yo solamente pongo registro y pongo identificación, nombre, apellido, dirección y teléfono, guardar y cancelar, yo puedo tener en la mente qué es, pero un usuario no. Entonces hay que ser muy específico, ¿sí? Al usuario hay que darle todo masticadito para que él pueda usar esa interfaz como él desea, ¿sí? Y buscar la información que él desea. Entonces hay que pensar en el otro, ponernos en el zapato del otro, que él no es el que está diseñando, somos nosotros, pero ellos son los que van a usar la interfaz. Entonces es muy importante contar con la opinión, como les decía yo, de los que van a usar el sistema de información para ver qué les parece, si entienden el formulario, si entienden qué información es la que tiene que registrar ahí, si entienden los botones de registrar, cancelar, eliminar, consultar, si entiende cómo es que se debe hacer una consulta, si de pronto las interfaces tienen los botones que ellos necesitan seguro el usuario, ya sea un administrador, ya sea un auxiliar contable, bueno, ya sea un jefe de inventarios, todas las personas que van a manipular el sistema de información, si entienden esa interfaz, si saben qué pueden hacer con ella, si saben qué privilegios tiene, etcétera. Como les dije yo, es bueno que hagan esto en borrador y luego ahí sí lo pasen a Balsamiq Mockup o a GoMockitBeer o a otra interfaz. Hay algunas personas que lo hicieron en otra interfaz que también es válido. Me dicen qué interfaz, por favor, si utilizan una diferente a las dos sugeridas allí en el material del curso para pues yo saber cuál es la que están utilizando. Listo, en esta evidencia lo que he visto es eso, solamente me ponen el nombre del caso de uso y la imagen. Por favor, háganme una descripción de qué es lo que se requiere allí. Y la otra observación es lo que les digo, registro de qué, ¿sí? No registro ya y ya, registro de qué. ¿Quién tiene ese privilegio de hacer eso? Hay que ser muy minuciosos con eso, ¿listo? Algunos me pusieron interfaces de lo que va a ver, por ejemplo, por primera vez el usuario según su rol. Eso también está muy bien, hay algunos que no, simplemente me pusieron los formularios, pero recuerden que la idea es mirar cada una de las ventanas. Si yo soy una usuaria, ¿qué es lo primero que yo voy a ver? ¿Cierto? ¿Con qué es lo que me voy a encontrar? Si va a ser con un registro de usuario y contraseña o si va a ser ya directamente en una ventana donde yo vaya a encontrar de pronto un botoncito por allí que me diga ingresar y ahí sí me pida mi usuario y contraseña o qué es lo primero que yo voy a ver como usuario. Listo, esas son las observaciones para esa evidencia 2 de las que he retroalimentado hasta el momento. Más adelante en las recomendaciones les voy a decir otras cosas. Y está la evidencia 4, que es elaboración de términos de referencia. Quedan minutos 50, yo creo que salgamos y volvamos a entrar para no interrumpir de pronto la explicación de esta evidencia, por favor. Salimos todos, porfa, y volvemos a entrar. Gracias. Listo, entonces continuamos con lo que es la elaboración de términos de referencia. Bueno, ¿qué nos dice esta evidencia? Dice que a partir de la lectura y ejemplo propuesto de la infografía, términos de referencia para contratos de desarrollo de software, el aprendiz deberá elaborar un documento que tenga los términos de referencia con base en los requerimientos del sistema de información y las necesidades de la organización con la siguiente estructura. Componentes de un documento de términos de referencia. Entonces, ¿qué es lo que se espera que tenga este documento que ustedes deben desarrollar?
los objetivos, la fuente de recursos, proponentes habilitados o restricciones, idioma, actividades a realizar, entregables, hitos o fechas de entrega y detalle de los entregables, equipo de trabajo, duración del contrato, sede o localización de las labores a realizar, documentos a presentar, proceso para seleccionar al proveedor, forma de pago, confidencialidad de la información. Entonces, allí en el material del curso hay un PDF que se llama términos de referencia y tiene todos estos puntos con un ejemplo. O sea, hay un documento de términos de referencia como ejemplo de una empresa que hace sistemas de información. Entonces, ustedes van a coger ese ejemplo, se van a guiar por él, lo van a leer para que ustedes puedan hacer el de su proyecto. Entonces, ¿qué son los términos de referencia? ¿Para qué sirve este documento? Entonces, se define el documento que confecciona una compañía para contratar servicios externos que permitan mejorar uno o varios procesos internos, como por ejemplo sistemas de producción, de administración, de sistemas informáticos, de finanzas, entre otros. O sea, tenemos claro de que este documento de términos de referencia lo hacen las compañías cuando tienen una necesidad en sus empresas, ¿cierto? Y necesitan contratar a una empresa externa para poder suplir esa necesidad o resolver el problema que tienen. Dice, una vez la compañía en sus procesos de mejoramiento continuo detecta que tiene debilidades o oportunidades de mejora en algunas de sus áreas, que es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Que fue lo que detectamos, si habían oportunidades de mejora, si había una necesidad, si había un problema. O en su defecto desean mejorar o aprovechar oportunidades que no pueden realizarse con los recursos internos, entonces se acude a buscar asistencia externa. Entonces eso es lo que vamos a hacer a través de este términos de referencia. La compañía hace este documento para decir qué necesidad tiene, ¿cierto? Se la propone a entidades externas, a proveedores, para ver quiénes pueden suplir esa necesidad o les puede dar esa oportunidad de mejora. El documento que origina esa necesidad de asistencia externa se denomina términos de referencia. Este documento lo hacen las compañías, pero necesitamos que ustedes sepan que este documento existe, ¿cierto? Que las compañías hacen sus ofertas a veces a través de esos términos de referencia. Allí está escrito qué necesidad tienen, qué oportunidad de mejora tienen, cuáles son como sus reglas de juego, digámoslo así. Entonces, con eso nosotros podemos leerlo y decir, ah, bueno, yo puedo suplir esa necesidad. Entonces, es necesario que nosotros conozcamos cuáles son esas reglas que ellos nos proponen. Dice, su objeto central está en definir las características y procesos por los cuales se va a proveer un producto o servicio, que es lo que nosotros vamos a hacer. Además, si están correctamente elaborados, permitirá esclarecer las condiciones, los requisitos técnicos, los plazos a cumplir, los entregables, el tipo y cantidad de personal que se requiere, así como los niveles de aprobación, supervisión y cumplimiento de los planes de trabajo y o propuesta técnica que presenten los potenciales candidatos a desarrollar la consultoría. O sea, allí nos ponen en la mesa todos los requisitos que ellos ponen para poder desarrollar ese proyecto. ¿Sí? Eso es lo que es términos de referencia, entonces ustedes lo van a hacer para su proyecto, allí está el ejemplo. Igualmente, hace 8 días les envié al correo un par de ejemplos de términos de referencia para que igualmente se guíen. ¿Listo? Entonces, este es un documento que deben entregar, o sea, para esta evidencia es un documento que deben entregar con estos puntos bien presentado, normas APA o en gramática o en ortografía. Bueno, acá sí soy minuciosa porque es un documento que debe estar bien presentado y que tiene que ser claro en cada uno de sus puntos. No es algo extenso, cada uno de estos puntos no es que sean extensos, pues que sean páginas y páginas, no, pero sí que sean muy concretos lo que quiere decir cada punto, sí que sea muy específico, que las condiciones sean muy específicas. Y como segundo punto está la evaluación de propuestas. Dice, con base en el archivo de Excel proporcionado, evaluación de propuestas, el aprendiz deberá de evaluar y calificar las propuestas de proveedores. A continuación se detalla el uso de esta plantilla de calificación. Entonces, encabezado, en esta sección se debe colocar información referente al nombre de la organización, nombre del proyecto, el bien informático servicio a contratar, la fecha de elaboración y datos del gerente del proyecto y o líder técnico en caso de que aplique. ¿Qué es esta evaluación de propuestas? Vamos a conocer un documento de cómo las compañías evalúan las propuestas, ¿cierto? De todos los proveedores que quieran participar en en ese concurso pues que ellos tienen para poder mejorar la situación que ellos tienen.
Entonces, les llegan pues ofertas de proveedores, entonces ellos tienen, eso es un ejemplo de una plantilla de cómo pueden evaluar ellos esas propuestas de los proveedores. ¿Listo? Entonces van a diligenciar esa plantilla. Esta plantilla está en un formato Excel y tiene como primer punto, como lo decíamos acá, el encabezado, donde ustedes van a poner el nombre del proyecto. Su proyecto ya tiene un nombre, el bien o servicio a contratar. Van a poner un gerente de proyecto, debe ser alguno de ustedes del equipo de trabajo, el que esté trabajando solo, pues será solito. Y debe tener un líder técnico, listo, y debe tener una fecha de diligenciamiento. Entonces, y debe tener el nombre de la empresa, ¿no? Ustedes cada uno está trabajando para una empresa, negocio o emprendimiento. Entonces, así se debe diligenciar el encabezado. Después, tiene como segundo punto la evaluación de los requerimientos funcionales. Entonces, esta sección describe los requerimientos funcionales que debe de cumplir o solucionar el bien informático adquirido. Ya todos tienen en su proyecto cuáles son los requerimientos, ¿cierto? Entonces, los listan allí donde dice ítem, listan todos los requerimientos funcionales. Y aquí en los espacios, donde dice peso del ítem, donde dice nombre proponente, nombre proponente, nombre proponente, nombre proponente, ¿cierto? Entonces en la columna de porcentaje CAP, el archivo tiene 4 capítulos. Evaluación de requerimientos funcionales, que es el primer punto que vemos allí. La evaluación de los requerimientos no funcionales, está la evaluación de aspectos financieros y la evaluación de aspectos generales. En esta columna se deben especificar el peso o valor de cada capítulo. Por ejemplo, la distribución de esta columna puede quedar de esta manera. En el formato están estos porcentajes como ejemplo, ustedes los pueden cambiar, pero si no, pues déjenlos así como están ahí, 40, 30, 15 y 15, ¿sí? Para que sumen un 100%. Entonces, eso es lo que deben poner en el porcentaje K de cada ítem, ¿no? Que son 4. Y el peso del ítem, en esta columna, colocar el peso porcentual de cada ítem dentro del capítulo. Por ejemplo, requerimiento funcional 1 tiene un peso del 10%, requerimiento funcional 2 tiene un peso del 15%, y así sucesivamente hasta completar el 100%. O sea, cada requerimiento va a tener un porcentaje hasta que sume el 100%. Ustedes le darán el porcentaje pues que quieran, según el conocimiento que ustedes tengan, ¿cierto? Del sistema, que es qué vale más de los requerimientos funcionales, cuál es el que vale más, y de los requerimientos funcionales, cuál es el que vale menos. Y así sucesivamente con los no funcionales, con los aspectos financieros y aspectos generales. El valor porcentual depende de la importancia que ese requerimiento en particular sea provisto por el proveedor, lo que les decía. Nombre del proponente, en esta columna se especifica el nombre de cada uno de los potenciales proveedores, es decir, que ustedes van a estar allí como uno de esos proponentes. A su proyecto, ¿cierto? Le dieron un nombre, pero ustedes mismos pónganse un nombre como empresa o como emprendimiento. Visiones en aquella tienen un nombre, como generadores de software, como generadores de sistemas de información. Ustedes pónganse en un nombre y empiezan a participar allí. Listo, ustedes ponen el nombre de su proponente y ponen el nombre del proponente de otras empresas, ya sea que ustedes conozcan, conocidas, desconocían. Todo esto es un supuesto, ¿no? Estamos aprendiendo a mirar cómo es que se califican los proveedores. Listo, como una compañía califica a los proveedores. Entonces es un supuesto, ustedes se ponen allí con su nombre y los demás pueden ser supuestos o pueden ser reales, ustedes mirarán, hagan la consulta y evalúan. ¿Listo? Y en el punto 3, que dice evaluación de los requerimientos no funcionales, aplica lo mismo, igual que los requerimientos funcionales, listan los requerimientos no funcionales, le ponen el porcentaje al CAP, le ponen el peso del ítem, o sea, cada requerimiento no funcional le van a poner un porcentaje, y luego ponen los nombres de los proponentes. Ya ahorita les explico qué van en esas 2 columnitas del nombre del proponente. ¿Listo? Entonces, aplica igual. Para lo que es la evaluación de aspectos financieros, lo mismo, y evaluación de aspectos generales, lo mismo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes ya evalúen, ¿cierto? Los nombres de los proponentes van a ser evaluados de 1 a 5, puede ser de 1 a 5, o ustedes mirarán qué porcentaje les van a dar, si de 1 a 5, de 1 a 10, como quieran.
Entonces, al final, la plantilla realiza la respectiva calificación con base en los datos suministrados, generando un orden de elegibilidad. O sea, una vez ustedes den un puntaje a cada uno de los ítems de cada proponente, ¿cierto? Aquí abajo les va a dar un orden. Puede ser 2, 4, 3, 1, ¿sí? El que ocupa el número 1, pues es el más opcional, listo para que ellos elijan. Pero acuérdense que igual, bueno, ellos evalúan muchas cosas, evalúan la economía, evalúan, bueno, todo eso evalúan ellos para poder elegir al proponente. ¿Listo? Esto es lo que deben hacer como cuarta evidencia de términos de referencia. Esta plantilla está ahí en la descripción de la evidencia. Obviamente la descripción de la evidencia todavía no está porque todavía no se ha cumplido el tiempo para abrirla, para habilitarla, pero allí van a encontrar la plantilla de Excel para la evaluación de las propuestas. ¿Listo? Allí la van a descargar, el Excel, para que ustedes lo diligencian y envíen ese formato, diligenciado. Entonces, productos entregables son 2, el documento en Word con los términos de referencia, como les digo yo, bien presentado en normas APA. Ese sí lo voy a mirar con lupa porque es un documento que tiene que estar bien presentado, bien redactado, etcétera. Y la hoja electrónica con la plantilla de evaluación de propuestas diligenciadas. Cosas a tener en cuenta. Entonces, para la evidencia 2, que es lo que yo he visto, en lo que es de cambiar del modelo de entidad-relación a modelo relacional. No cambiar los nombres de entidades ni los tipos de relaciones al hacer la conversión al modelo entidad-relación, del modelo entidad-relación al modelo relacional. Si lo hacen, deben enviar en la evidencia el nuevo MER. Es que eso es lo que yo he visto. Entonces voy y abro la evidencia del modelo relacional y yo, cuando no me envían el modelo relacional que hicieron en la evidencia anterior, entonces lo que yo hago es buscar la evidencia anterior, abrir el modelo relacional y empezar a comparar. Y yo empiezo a comparar y no veo, o sea, no veo que las tablas tengan el mismo nombre de las entidades. Entonces yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Sí? Si ustedes cambian el modelo de entidad-relación, deben enviarme ese nuevo modelo de entidad-relación corregido, me dicen por qué lo corrigieron, me dicen por qué cambiaron las entidades, me dicen por qué cambiaron los atributos, porque yo ya evalué un modelo de entidad-relación anterior, que es el que he aprobado y que yo digo, listo, ese es. Entonces, si empiezan a cambiar los nombres, es confuso y eso no se puede hacer. Cuando estamos haciendo el análisis y el diseño, no se pueden cambiar los nombres porque después nos vamos a confundir, ¿sí? Y va a ser un sancocho ya cuando vayamos a pasar eso al modelo físico, al gestor de base de datos. No sabemos qué es qué. Y todo esto debe quedar documentado porque como analistas debemos aprender a documentar, debemos aprender a hacer el análisis, no podemos cambiarle el nombre de las cosas de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, si ustedes van a hacer el cambio de algún cambio al modelo entidad-relación, me dicen en esta evidencia que envían por qué hicieron los cambios, de qué se dieron cuenta, porque puede suceder, ¿sí? Puede suceder que digamos, bueno, es que nos dimos cuenta que en el modelo entidad-relación de pronto le pusimos mal el nombre a esta entidad porque debería ser mejor esto, y me justifican el por qué. ¿Listo? No es que le vayan a aumentar y aumentar cosas porque recuerden que esa no es la idea. La idea es que trabajemos con los requerimientos que hemos visto hasta ahora, porque si no, lo que hicimos anteriormente fue perder el tiempo y volver a hacer las cosas del principio, pues no, ya tenemos algo escrito y eso, y los requerimientos ya están definidos, entonces no vayamos a empezar a cambiar las cosas de un momento a otro, ¿sí? De pronto el cambio de los nombres, yo digo, bueno, sí puede que hayan analizado y pensado de que este nombre puede ser mejor, pero aumentar las cosas y hacerlo como más extenso y empezar a decir, bueno, y ahora sí le vamos a meter esto, eso y lo otro, no, dejemos las cosas como están. Listo, porque esto lo he notado ya más o menos como en 3 o 4 evidencias que he visto. No es que hagan un nuevo modelo, puede que hayan entendido mal, no es que tengan que hacer un nuevo modelo de entidad-relación, no. Deben de trabajar con el modelo de entidad-relación que ya hicieron en la evidencia anterior, ¿sí? En el modelo conceptual, este modelo de entidad-relación ya está hecho. No es que tengan que hacer uno nuevo, no. Tienen que trabajar en el anterior por si de pronto entendieron de esa forma. Si de pronto tienen el anterior y ven que de pronto han decidido, han acordado que de pronto el nombre de esa entidad no era como tan, o sea, como se debía nombrar, digámoslo así, analizaron y dijeron, no, más bien pongámosle tal nombre, listo, hagan la corrección, pero me envíen ese nuevo modelo de entidad-relación.
¿sí? Me envían el nuevo modelo de entidad de relación y la idea no es que le añadan, ¿listo? Sino que los requerimientos que han definido, con eso seguir trabajando. Aplicar el estándar de etiquetado de las tablas y las columnas, que ya les dije que algunos que no lo hicieron, o sea, como si no hubieran visto el material de formación o las sesiones en línea. Hacer el modelo relacional de Designer, como en el ejemplo del laboratorio. Si lo hacen allí, así como en el ejemplo del laboratorio, van a entender fácilmente porque allí se explica paso a paso cómo crear las tablas, cómo crear las relaciones, cómo crear las llaves foráneas, todo eso está allí explicadito pasito a pasito. Entonces, si ustedes toman el consejo de mirar al menos los videos de los laboratorios, se van a dar cuenta que va a ser fácil hacer esa evidencia. Hacer la descripción de los casos de uso, como les dije yo ahorita, háganme al menos la descripción, ¿sí? Está bien, voy a ser flexible en que no me hagan toda la documentación del caso de uno, eso con precondiciones y poscondiciones, pero al menos sí hagan la descripción del caso de uso de qué es lo que se está viendo ahí. Esa es la ventana de quién, para qué va a servir, ¿sí? Para uno poderse guiar. Y consultar la opinión con al menos un usuario del sistema acerca de las interfaces creadas. Esto lo hago como consejo. Consulten a alguien. Bueno, si de pronto ahorita no, algunos que ya no tienen contacto con la empresa o algunos que ya están, de pronto algunas empresas les dijeron, ay no, ya no podemos darle más información porque eso pasa, porque yo entiendo, pero al menos consulten con alguna persona. Oiga, ¿usted entiende qué tiene usted que hacer aquí? O sea, alguna persona inherente a lo que estamos haciendo, como si una persona normal, usted entiende qué es lo que tiene que hacer así con esta ventana, si yo le pusiera esta ventana en el computador, ¿usted entiende qué es lo que tiene que hacer ahí? ¿Sí? Y pídale la opinión, ¿qué le falta? ¿Qué cree usted que le falta? ¿Qué cree usted que le sobra? ¿Sí? Explíquele más o menos cuál es el proyecto y busque opiniones, que con las opiniones podemos mejorar, con las opiniones que nos digan si está bien, si está mal, qué le falta, qué le sobra, podemos ir mejorando las interfaces. No nos quedemos solamente con nuestra propia opinión, porque a veces pues no es la más acertada. Uno piensa que a veces hace las cosas bien, pero a veces nos hace falta. ¿Listo? Eso es lo que yo les recomiendo. Y las conclusiones son dudas en el foro de dudas, inquietudes del área técnica. Yo veo cuando reviso las evidencias que a veces tienen dudas y que no las hacen y que envían las evidencias así sin haber preguntado antes. Entonces es bueno que pregunten en el foro de dudas, inquietudes. Hay unas personas que sí preguntan y yo las felicito por eso, porque cualquier duda ahí estamos para... Yo no me las sé todas, pero en lo que yo les pueda ayudar, ahí voy a estar ayudando. Y lo que no me lo sepa, pues lo consultamos y lo estudiamos y aprendemos cosas nuevas. ¿Listo? Recuerden realizar los laboratorios, por favor, que son una gran guía, y para cuando les toque en la fase de desarrollo hacer la codificación de los módulos del sistema de información, si ustedes no han hecho los laboratorios, van a quedar en las nubes. Con eso les digo todo. Tienen que hacer los laboratorios para que tengan bases para hacer la codificación de los módulos del sistema de información. Fecha límite de envío de evidencia 2, el 5 de abril, que fue el lunes. Fecha límite del envío de la evidencia 3, 8 de abril, que es mañana, es la del foro temático. Y fecha límite para el envío de la evidencia 4 es el 15 de abril, que son lo de términos de referencia. Y realizar las evidencias en la plantilla de normas APA, séptima edición. Ojalá con las instrucciones que les dio el profesor Omar, que yo sé que les envió lo que son las normas APA, séptima edición, las que maneja el CEN. Entonces, les recomiendo que la hagan con esa guía. Ahora sí tenemos el espacio para las dudas e inquietudes. ¿Listo? Entonces vayan alzando la manito. Listo. Carlos, buenas tardes, o por el chat. Hola, profe, buenas tardes. Profe, hágame un favor, lo que pasa es que tuve problemas con mi equipo para poderme conectar. ¿Sí? Y no he podido consultar bien acerca de las interfaces. Las interfaces, como usted lo dice, vamos con los casos de uso, ¿cierto? Sí. Eso lo tengo claro. Lo que sí quiero preguntarle, profe, es que lo hacemos, o sea, de todo el programa en sí, desde el inicio, por ejemplo, en el inicio que solicita una contraseña, el acceso del administrador, el acceso que tienen, por ejemplo, los otros empleados,
el acceso que tiene sí, o sea, eso, a qué accesos tiene el administrador, a qué acceso tienen los Los otros otros usuarios. usuarios. Sí, sí, Carlos, así. La idea es que hagan la interfaz para cada usuario, para ver ellos qué van a encontrar cuando accedan al sistema de información. Ya listo, Lidia, esa nomás era la duda, muchas gracias. Ok, Carlos. Buenas tardes, Diego. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Profe, yo tengo una inquietud. Lo que pasa es que la vez pasada tenía una información de lo de la página web. O sea, ¿qué estamos nosotros haciendo desde el inicio? Una página web. Nosotros mandamos una información sobre comercial, gerencia, información estipulada sobre ciertas cosas, pero en sí lo que nosotros vamos a generar o nos dimos de cuenta ahorita con el grupo es la página web. Entonces nosotros sacamos una información como empresa, página web, cliente, suministra información, etcétera. Y los casos de uso los sacamos como hosting, dominios, la página web, etcétera. Pero en sí lo que nosotros estamos generando es una página web para el tema de visualización de la empresa, no más, no, estamos enfatizados, era como en un sistema mercadeo y publicidad, sí, pero lo que sí creamos es una página web. Ese es el tema que teníamos presente ahorita que nos reunimos con el grupo y nos dimos de cuenta de la situación que presentaba. Ahora, en el tema de esquema relacional, en el tema de el ejemplo del tema MER, el esquema relacional y el modelo relacional, tenemos un inconveniente para ejecutarlo, para sacar las entidades y para sacar las llaves primarias, las llaves secundarias. ¿Por qué? Como decir, nosotros creamos la página, ya tenemos la presentación del modelo, o sea, la imagen inicial de la página. Tenemos todo lo que es la presentación de la página, pero la información que nos presenta la página no nos da toda la información como los registros de usuario y todo, porque nosotros no manejamos registros de usuario en ningún tema. Entonces no sé cómo me puede colaborar la profe para decirnos cómo ejecutaríamos eso. Diego, estoy mirando aquí en un momentico, estoy buscando el proyecto y el MER que me enviaron y allí tienen una entidad que se llama cliente, sí, ¿cierto? Esos clientes van a tener que tener un registro, ¿sí? O sea, ustedes pueden manejar la página web y en esa página web manejar un sistema de información de los clientes, ¿sí? Y entonces ahí ya entra lo que es el diseño, claro, de la página. Dice suministra información, dice valor presupuestado, zona geográfica, tipo de trabajo, cotización. O sea, ustedes tienen entidades que manejan información. Sí, está la información de la empresa, que eso lo pueden encontrar en alguna parte de la página web, pero el cliente, ¿cierto? Sí va a tener que ser registrado y los clientes se van a poder consultar por allí. Entonces ahí ya aplica lo que es un sistema de información. Ah, pero como si nosotros tenemos la relación cliente, sí, pero ejemplo, en la página web, el tema del cliente, para registrarlo en sí no tendríamos registro, tendríamos un sistema de correo electrónico donde él nos mandaría información, la pasaríamos, ejemplo, podría ser al hosting de Dial con redes o al correo que generemos el correo direccional, pero no registraríamos la persona directamente como persona, sino prácticamente como correo electrónico. O sea, que el cliente me diga nombre, el correo electrónico de él, el teléfono, el asunto, el mensaje, el adjunto de la cotización y me lo envía a mi correo para yo informarme. Más no tendría una persona encargada o alguien encargado de decirle al cliente, regáleme sus datos para registrarlo en el sistema porque nosotros no estaríamos manejando, ejemplo, servicio al cliente o servicio de usuario al cliente. Diego, pero sí pueden crear un formulario en la misma página web donde el cliente haga su propio registro. Y yo mirando aquí también tienes, por ejemplo,
en el modelo de comunicación tienes cliente, cotización, contrato, proyecto. Entonces, por ejemplo, cotización podría ser otra tabla que ustedes pudieran manejar desde esa página web. O sea, no lo veas desde el punto de vista de que se va a manejar a través de correo electrónico porque no está. Tendríamos entonces, podríamos manejar cotización, o sea, cliente. Cotización. Una actividad cliente o una actividad cotización. Ajá. Yo acá veo contrato. Bueno, los contratos también ahorita se están haciendo vía página web. Sí, pero el tema de contrato digital ya es más de una reunión o una presentación ya formal ante la empresa. Pero también ahí se deben subir datos, Diego. O sea, en un contrato se necesitan, por ejemplo, documentos, ¿cierto? Documentos para poder hacer ese contrato e información para poder registrar ese contrato. Por ejemplo, yo le voy a enviar como el formato de inicio nosotros tenemos ya el esquema, o sea, la parte de visualización de la página. Se la voy a enviar. Voy a hacer el tema de visualización también porque es que el tema de visualización de la página vamos a implementar servicios, el inicio, marcas, contáctenos y nuestros clientes, ejemplo. Listo, pero entonces métele ahí lo de clientes, métele que se registren los clientes a través de un formulario ahí directamente desde la página web. Ah, listo, formulario. No por medio de contáctenos. Ajá, no por medio de contáctenos, porque estamos haciendo un sistema de información. Si solamente hacemos la página web, no vamos a aplicar lo que es el sistema de información, entonces no van a poder hacer una base de datos. Es que a eso era lo que estábamos hablando con el compañero del grupo, porque dijimos, si tenemos una base de datos, si necesitamos por ley crear una base de datos por la página de web, si no registramos su información, pues no vamos a poder generar un archivo o una base de datos, sí. Exacto. Pero ustedes sí tienen los elementos, porque yo viendo en los diagramas, tienen cliente, tienen cotización, tienen proyecto, tienen contrato, o sea, información sí hay, o sea, requerimientos para hacer un sistema de información sí tienen. Lo que pasa es que de pronto ustedes lo tenían visualizado solamente, sí, pues que envíen por el correo y no. O sea, yo lo tenía visualizado, era que el cliente va a entrar a esta página, se va a registrar, va a poder hacer una cotización. Y sobre ese registro que yo genere en esa información, se podría crear, por ejemplo, el usuario. Claro, sí, señor. Y se puede hacer una cotización. Entonces, que el cliente pueda registrar los datos de la cotización que quieran. Entonces, ustedes van a tener que generar un formulario donde él pueda hacer esa cotización de la empresa, ¿cierto? Es redes, ¿cierto? Sí. Eso. Entonces, ustedes manejan esa información de redes. Entonces, ¿qué puede cotizar una persona allí en Dialcom Redes? ¿Sí? ¿Qué puede cotizar? Entonces ustedes hacen un formulario de los servicios que ustedes ofrecen. Entonces, dependiendo del lugar, de la ubicación geográfica, dependiendo de la necesidad que tenga, así mismo ustedes generan Profe, un formulario. Una pregunta. Dime. De acuerdo a perdón que la interrumpa, profe. De acuerdo a lo que me está hablando de los servicios, como si nosotros tenemos un ítem que se va a llamar servicios, o sea, algo parecido a la presentación de inicio de la página web, va a haber un ítem que se va a llamar servicios. En ese servicio va a ir relacionado 5 iconos o 6 iconos de los servicios que prestamos nosotros. Esos servicios que tenemos ahí se pueden marcar o subrayar para enviarlos directamente a la base de datos para que de una vez quede generado el registro. ¿Del servicio? Sí. O sea, pueden tener ahí cotización. Sí. Y después de cotización tienen que confirmar que ese servicio va a ser contratado, ¿sí? Piensen en eso. Alguien entra, hace una cotización, ¿cierto? Ustedes le van a dar una respuesta a esa cotización, pues esa cotización va a estar registrada y le va a dar un valor al usuario, al cliente. Entonces el cliente va a decidir si sí contrata o no contrata. Si sí contrata, entonces que se haga esa conexión de una vez que les llegue a ustedes, llegó tal servicio. Sí se puede. Claro, que a ustedes les llegue ahí la notificación de que se contrató ese servicio, de que hubo alguien, inclusive pueden hacer el registro de pago también por allí, pero ustedes no están manejando eso aquí. O sea, casi, cotizaciones sí veo, bueno, contrato también tienen. O
sea, Pero inclusive pueden pagar en línea. el registro de pago sería después de terminar la formulación de la cotización, ¿cierto? Sí, claro, después de haber confirmado, de que el cliente diga sí, sí los contrato, entonces ya que se genere allí el sistema de pago. Sí, bueno, ahí ya puede ser pago en línea, puede ser ya, bueno, como ustedes quieran ahí ya el sistema de pago, porque acá pues no tengo así muy específico en el modelo de entidad de relación que ustedes tienen, no tiene sistema de pago. Pero ese podría también activarlo y generarlo también para hacer generar un contrato vía virtual también para que quedara de una vez todo estipulado por contrato sin necesidad de... Sí se puede, sí se puede. Hagan el estudio, Diego, pero ya tienen más idea, ¿cierto? Ya tienen más idea de que sí se puede. O sea, en lo que yo he revisado, claro que sí, ustedes están... de pronto ustedes no lo visualizaban de esa forma. De pronto ustedes lo visualizaban era por correo electrónico y yo no, yo lo visualizaba con que se va a registrar algún cliente, va a solicitar información, va a hacer una cotización para generar, ¿cierto? De cuánto vale esa cotización, el cliente lo puede hacer por la página web. Sí se puede, sí están bien enfocados. Sí están bien, sí se puede hacer, sino que de pronto ustedes no lo tenían de esa forma. Exacto, estaba enfocado era con el tema, de correo electrónico. De correo, pero que me llegara directamente a la base de datos del hosting de la página. Pero ya la perspectiva cambió. Sí, ya cambia. Sí. Claro. Ah, listo, profe. Esa era la información que necesitamos. Ya de resto prácticamente ya tenemos las funciones del tema ya ejecutados. Gracias, listo. Gracias, profe. Bueno, de nada. Sigue Víctor. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes a todos. Yo tengo dos consulticas, ya que estoy realizando las correcciones según la retroalimentación que me diste en la evidencia, y me dices que pues agregarles a las tres entidades un nuevo atributo que sea un identificador, ya sea cédula y el ID de la novedad. ¿Sí? Quisiera saber si no es como más recomendable coger un valor único que ya está creado, como por ejemplo el email, que pues es único en su caso, para no tener que modificar el modelo de entidades, ya que pues como comentaste me tocaría volverlo a realizar completamente y pues eso me afectaría también los trabajos pasados. Listo, Víctor. Bueno, si tú crees que el email es, bueno, si el email es único. Sí, como ya de primaria. Bueno, listo, entonces deja ese como ya de primaria, de acuerdo. ¿No hay inconveniente? Sí, okay. no hay inconveniente. Muchísimas gracias, era solo eso. Listo, Víctor. Ahora miro acá aquí en el chat. Miro acá en el chat, dice, buen día, profe. Lady Carolina dice, yo tuve un problemita al descargar DB Designer. ¿Qué programa me recomienda para realizar el cambio modelo relacional? Bueno, por ejemplo, acá uno de tus compañeros usó Workbench de MySQL. Mira a ver si de pronto ese igualmente te sirve. Él lo utilizó sin problema. Ya te voy a poner aquí en el chat el nombre exacto para que lo consultes. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tengan? Aprovechemos, esta es la última sesión en línea de estas evidencias del área técnica. Yo creo que ya les di como bastante luz acerca de lo que he evaluado hasta ahora. Así como han habido de pronto trabajitos que les hace falta, hay unos que excelente, han enviado trabajos excelentes. Entonces los felicito por eso. Hay equipos de trabajo que han entendido perfectamente lo que es pasar del mero al modelo relacional, hicieron el esquema relacional, hicieron las tablas, hicieron el Excel perfectamente, hicieron las interfaces de usuario también muy bien y los felicito por eso. Los que ya han sido evaluados y han pasado, los felicito por eso. Y a los que le falta, mucho ánimo, que sí se puede. Recuerden hacer las preguntas, si siguen con dudas, inquietudes, hacer las preguntas en el foro de dudas e inquietudes y ahí estoy con gusto para colaborarles. Por último, quiero mostrarles un momentico lo de... voy a compartir pantalla y les muestro
Pueden ver mi pantalla, porfa, me confirman para mirar lo de la evaluación de los proveedores. Sí, señora, sí se ve. Listo. Entonces acá está la plantilla. Quiero que la miren. Entonces está la evaluación de las propuestas, está el nombre del proyecto, está la empresa, el bien o servicio a contratar, el gerente del proyecto, el líder del proyecto. Se listan los requerimientos funcionales, como lo vemos acá, está todo listado los requerimientos funcionales de este proyecto. En porcentaje CAP, entonces pongo el porcentaje, por ejemplo, para esta compañía le puso para los requerimientos funcionales 30%, para los no funcionales le puso el 30%, para los aspectos financieros el 20% y los aspectos generales el 20%. Se evaluó el peso del ítem también. A cada ítem se le dio un porcentaje. Ustedes mirarán qué porcentaje les dan a sus ítems. Por ejemplo, acá hay 21. Y la suma de todos los ítems, de todos los porcentajes del ítem da 100%. Esto era lo que les iba a explicar. Entonces, como ven, cada proponente, por ejemplo, acá está desarrollo sistemas X, Y, Z, solo sistemas, software tech, ¿sí? Son supuestos, bueno, no sé si se avanzaron en empresas reales, pueden ser reales o supuestas. Entonces, ¿qué pasa? Esta columna de aquí que ven es el puntaje que la empresa o la compañía le da a este proponente, ¿sí? Acá lo están evaluando de 0 a 1, perdón, de 0 a 5, ¿sí? Como ven, hay diferentes puntajes, 4, 3, 5, 4, 4, 5. Entonces, este proponente, esta compañía, les estaba dando puntajes de 0 a 5. ¿Sí? ¿Cómo hago para hallar el porcentaje de esta empresa? Entonces, coloco por ejemplo, acá está la fórmula, I9 dividido en 5, que es el máximo porcentaje de 0 a 5, que se está evaluando por J9, ¿cierto? Que es el puntaje que le da la empresa. O sea, este peso del ítem por 5, que es el máximo porcentaje, por J9, que es el porcentaje que la compañía le da a este proponente, ¿sí? Y acá me da entonces el porcentaje, ¿sí? De este ítem o de este requerimiento funcional para esa empresa, ¿cierto? Y entonces así mismo me va a dar el porcentaje, por ejemplo, acá está el 80%. Acá todavía no se ha aplicado bien la fórmula, pero en ya sí, acá sí está aplicada bien la fórmula, que hace 8 días les di este ejemplo, pero no estaban bien los porcentajes. Entonces aquí está cuál es la fórmula que deben aplicar para que estos porcentajes les den cada uno lo que debe dar por cada empresa según el puntaje que le dé la compañía. ¿Listo? Entonces son los sistemas, por ejemplo, acá no está aplicado, por acá debo darle dividido en 5. Dividido en 5, que es el puntaje máximo que se le da. Listo, y como vemos cambia el porcentaje. Esta es la idea, que cada proponente, ¿cierto?, tenga su porcentaje de 1 a 100. Y miremos este. Dividido en 5. Y hacemos lo mismo. Y ahí vamos mirando cuál va ganando en ese punto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta de requerimientos funcionales, si vemos los porcentajes de las 3 empresas, ¿cierto? Una tiene el 80%. Vale, muchas gracias por asistir a la sesión en línea. Espero que les haya quedado claro y que esto puedan enviar las evidencias completas y correctas. ¿Listo? Si tienen dudas, al foro de dudas e inquietudes y con gusto yo les colaboro. ¿Listo? Muchas gracias y hasta luego. Bueno, chao.